Bueno, muy buenas. Mi nombre es Héctor José Raudales Peralta y el día de hoy estoy grabando lo que es el video de la tercera tarea de Matemática 502, variable compleja, para lo cual, según las directrices giradas por nuestro docente David Motiño, pues acá podemos apreciar de que la fórmula sería 15 menos el número de lista módulo 15, para lo cual el módulo de lista nos quedó 30, perdón, 30 módulo 15 de 0, entonces nos toca explicar el quinceavo inciso que corresponde al octavo ejercicio. Bueno, si nosotros podemos observar acá de que el ejercicio 8 dice suponga que la función f de z, u igual a u de rt más ib de rt, es analítica en un dominio D que no contiene el origen. Demuestre que esta función satisface la ecuación de Laplace en coordenadas polares. Y acá nos dan la ecuación donde dice r cuadrado por la segunda derivada de parcial de u con respecto a r, más r multiplicado por la primera derivada de u con respecto a r, más la segunda derivada de u con respecto a r tiene que ser igual a 0. Y nos dan una sugerencia de que utilicemos las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. Si nosotros nos vamos al libro, vamos a poder apreciar de que en coordenadas polares las ecuaciones de Cauchy-Riemann se convierten en que la derivada parcial de u con respecto a r va a ser igual a 1 sobre r por la derivada parcial de b con respecto a θ. Y asimismo la derivada parcial de b con respecto a r va a ser igual a negativo 1 sobre r por la derivada parcial de u con respecto a θ. Teniendo esto en cuenta para nuestro ejercicio y asumiendo que, que vamos a trabajar no con función de r y t, sino con función de r y θ, entonces reescribimos la función que nos habían dado y procedemos a recordar, según lo que vimos en el libro, a recordar las fórmulas de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. Entonces, si la derivada parcial de u con respecto a r va a ser igual a 1 sobre r por la parcial de b con respecto a θ, esto significa que la segunda derivada de u con respecto a r va a ser igual a la derivada del de arriba, por así decirlo, por el de abajo. Entonces sería b de θ con respecto a r ahora, multiplicado por r, menos la derivada del de abajo, que la derivada de una constante es 0, por el de arriba, pero como este está con respecto a r, entonces la derivada de r con respecto a r es 1, menos el de arriba sobre el de abajo al cuadrado. Simplificando de mejor manera esta fórmula, obtenemos de que la segunda derivada de u con respecto a r va a ser igual a la derivada parcial de b, perdón, con respecto a θ, y posteriormente la derivada de b con respecto a r sobre r, menos la derivada parcial de b con respecto a θ sobre r al cuadrado. Trabajando la derivada parcial de b con respecto a r, vamos a tener de que es igual a menos 1 sobre r por la derivada parcial de u con respecto a θ. Esto significa que negativo r por la derivada parcial de b con respecto a r va a ser igual a la derivada parcial de u con respecto a θ. Y por lo tanto, la segunda derivada de u con respecto a θ
va a ser, acá vamos a utilizar una derivada directa, donde R estaríamos trabajando como una constante, menos R sería una constante. Entonces, esto nos quedaría B negativo R por la derivada parcial de B con respecto a R y posteriormente con respecto a θ. Ahora bien, ya una vez que nosotros tenemos la segunda derivada de U con respecto a R, la primera derivada de U con respecto a R y la segunda derivada de U con respecto a θ, no nos queda nada más que incluir estas derivadas en la ecuación que ya nos estaban dando de Laplace en coordenadas polares. Entonces, para esto acá tenemos R cuadrado multiplicando a 1 sobre R por la derivada parcial de mixta de B con respecto a θ y R, menos 1 sobre R cuadrado por la derivada parcial de B con respecto a θ. Entonces, acá podemos verificar que se cancela uno de estos R's acá y aquí, el R cuadrado se cancela con el R cuadrado. Más, según vemos la fórmula, R por la derivada parcial de U con respecto a R. Y esto se nos transforma en R por 1 sobre R por la derivada parcial de B con respecto a θ. Y le restamos la segunda derivada de U con respecto a θ, que nos quedó negativo R por la derivada mixta de B con respecto a θ y R. Y esto igualado a 0. Entonces, podemos apreciar de que nos queda R por la parcial mixta menos la derivada parcial de B con respecto a θ más la derivada parcial de B con respecto a θ menos la R por la derivada mixta y esto igualado a 0. Si nosotros recordamos que la derivada mixta va a ser igual sea que derivemos primero con respecto a R y luego con respecto a θ, a que primero derivemos con respecto a θ y posteriormente con respecto a R. Entonces, acá nos queda perfectamente que podemos cancelar términos semejantes, donde la derivada de B con respecto a θ en negativo se cancela con la derivada de B con respecto a θ positivo, y R por la derivada mixta se cancela con el negativo de R por la derivada mixta. Y así podemos demostrar que en la función satisface lo que es la ecuación de Laplace en coordenadas polares. Entonces, sin más que agregar, creo que esto sería todo por hoy.